En el corazón de Puebla, en el barrio de Xonaca, se encuentra una fuente que guarda una de las historias más oscuras y trágicas de la ciudad, conocida como la Fuente de los Muñecos. Construida en memoria de dos niños que desaparecieron y jamás fueron encontrados. Una historia de fantasmas que sigue erizando la piel de los habitantes de Puebla. Hasta estas fechas, la fuente conserva una placa donde dice que el monumento fue donado por el entonces gobernador. Sus figuras de cerámica representan la última vez que fueron vistos, congelados en el tiempo, pero también en el misterio. Lo que debería ser un monumento más, se convirtió en una tétrica leyenda que provocó terror en los vecinos. Desde entonces hay muchísimos relatos acerca de estos inseparables hermanitos. Vecinos aseguran que al caer la noche, las figuras cobran vida para bajar de la fuente y jugar entre las oscuras calles, en medio de risas y voces. Algunos aseguran haber visto sucios los zapatos y las rodillas de los muñecos, como si hubiesen venido de jugar. Otros vecinos incluso aseguran que su risa se escucha por todo el barrio hasta al amanecer, cuando de nuevo regresan al pedestal para petrificarse, donde permanecen inmóviles una vez más, hasta que se vuelva a hacer de noche. Pero lo más escalofriante es que hay vecinos quienes aseguran que los muñecos llaman a otros niños a jugar con ellos en la fuente, ocasionando que se ahoguen, por lo cual recomiendan no permitir que menores merodeen esta fuente. El barrio de Xonaca anteriormente era conocido como Barrio de los Catrines, debido a las familias adineradas del centro de México. Construían ahí sus fincas y casas de descanso, donde acostumbraban a pasar largas temporadas. Precisamente, Maximino Ávila Camacho, quien fue gobernador de 1937 a 1941, construyó en esa zona su casa de verano, justo frente a la iglesia de la Candelaria. A su servicio estaba un caballerango que trabajaba en el rancho del mandatario, que estaba a cargo de ensillar y cuidar de los caballos. Este tenía a dos pequeños hijos, conocidos como los muñecos, por sus rostros tiernos y por la forma que tenían en vestirlos. Ella siempre lucía vestidos de cuello bordados, y el camisas bien almidonadas, y pantalones de mezclilla. Eran unos niños muy queridos en el barrio, y se caracterizaban por ser muy juguetones, pero también por estar siempre juntos y cuidar uno del otro. Sin embargo, esa mañana, algo inesperado ocurrió. Una tormenta azotó la zona de la ciudad de Puebla, justo cuando los niños se dirigían hacia la escuela. Al paso de las horas y al ver que los niños no regresaron a casa, sus padres y vecinos salieron a buscarlos. La búsqueda duró días, pero no se encontró rastro alguno de los pequeños, llegando a la conclusión que los niños probablemente se cayeran en un pozo de agua que se encontraba cerca de la finca. Sin embargo, los cuerpos de los niños, misteriosamente, jamás fueron localizados. Al enterarse de lo ocurrido, el por entonces gobernador Maximino Ávila Camacho quedó tan conmovido por la historia que ordenó construir una fuente en su memoria y colocarla justo en la zona donde se cree que cayeron sus cuerpos. Lamentablemente, a pesar de su relevancia histórica y cultural, la Fuente de los Muñecos se encuentra en estado de deterioro. Al pequeño le falta parte del brazo y la sombrilla. Leyenda o realidad, tal vez nunca sepamos qué sucedió realmente con esos niños. Así que la próxima vez que pases por el barrio de Xonaca, detente un momento frente a la fuente. Escucha con atención, quizás percibas sus risas. Tal vez sientas sus presencias. Dicen que los espíritus de los hermanos nunca encontraron paz
y que siguen buscando algo, o a alguien.